acuerdo con la siguiente información. Dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', son semejantes si se cumple cualquiera de los siguientes criterios. Entonces estamos hablando de triángulos semejantes. Creo que el año pasado alcanzamos a ver acerca de este tema, pero es bueno recordarlo. Entonces, los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, congruentes me refiero a que son los mismos ángulos, solo que pues en diferentes triángulos. Tienen las mismas medidas. Entonces nos están diciendo que el ángulo A, es decir, el ángulo que va acá, es congruente con el ángulo A'. Son el mismo ángulo. El ángulo B, este de acá, es el mismo ángulo B', es congruente. Y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Entonces, si este criterio se cumple, quiere decir que son triángulos semejantes. Este triángulo y este triángulo son semejantes. Ahora, hay otra descripción. Dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos comprendidos son congruentes. Entonces, digamos, si el lado AB y el lado AC, bueno, hay diferentes formas de leer los triángulos y tenemos que aprenderlas todas porque no todo el mundo explica igual y no todo el mundo usa la misma forma para llamar las cosas igual. Entonces debemos aprender las diferentes maneras. Aquí de qué nos están hablando. En internet, por ejemplo, pueden encontrar como que este lado de acá se llamaría B minúscula, pero también hay otra forma de llamarlo y es el segmento AC, o sea, la distancia que hay desde A hasta C, y así con cualquier lado de un triángulo. Por ejemplo, acá tendríamos este se puede llamar el lado A minúscula o también se puede llamar el segmento BC, dependiendo de la dirección. Por ejemplo, si yo lo quiero analizar desde aquí hacia allá, se llamaría pues el segmento CB, pero si yo lo quiero mirar de acá hacia allá, se llamaría el segmento BC. Esto es importante, por ejemplo, en física, cuando no sé si están viendo vectores o bueno, el punto de partida también es importante. Entonces es bueno aprender a leer triángulos. Este segmento se llamaría el segmento AB o el segmento BA, o también se puede llamar C minúscula. Entonces aquí nos están diciendo que dos pares de lados, es decir, por ejemplo, AB y AC, son proporcionales a A', B' y a A'C'. Por ejemplo, con que esos dos sean proporcionales y sus ángulos son congruentes, es decir, este ángulo de acá y este de acá son el mismo que este de acá y este de acá, ya serían dos triángulos semejantes. Esas son algunas de las características. Ahorita vamos a ver qué significa proporcional. Bueno, lados correspondientes son proporcionales, es decir, que este lado sea proporcional a este, que AC sea proporcional a A'C' y que B'C' sea proporcional a BC. Proporcional. Proporcional significa que en triángulos estamos hablando de medidas. Que pónganle ustedes, tenemos este triángulo de acá, que inventemos medidas para entender mejor, que este lado mide 1, que este lado mide 2 y que este lado mide 3, nada más por poner un ejemplo. Entonces proporcional sería que este triángulo de acá arriba tenga medidas, o sea, sea aumentado, sea este triángulo aumentado o disminuido. Quiere decir, por ejemplo, que este triángulo A', B', C' sea el doble en proporción. Quiere decir que cada medida correspondiente es exactamente el doble. Por ejemplo, esta BC, que es AB', C', sea el doble. 1 por 2, 2. 2 por 2,
4, 3 por 2, 6. Si se fijan, entonces este triángulo ABC duplicado, es decir, aumentado al doble, ahora tiene estas medidas. Por ejemplo, puede ser que también sea un triángulo disminuido, que este sea el triángulo original y que ahora lo miramos desde este triángulo más grande hacia el triángulo más pequeño. Entonces este ABC sería el disminuido, pero sigue teniendo medidas, todas sus medidas proporcionales, es decir, todo el triángulo o se multiplicó por 2 o se multiplicó por 3 o por 4, o que ese mismo triángulo se divida en mitad o en tercera, no importa. El hecho es que todas sus medidas sean proporcionales. ¿Y cómo se escribe eso? Bueno, la proporcionalidad en triángulos se escribe de la siguiente manera. Fíjense que aquí tienen el segmento AB es proporcional al segmento A'B'. Entonces por eso lo escriben así. Que el triángulo, por ejemplo, si ustedes toman como medida principal el triángulo pequeño, entonces todas las medidas las van a poner arriba, las del triángulo pequeño. Entonces fíjense acá, AB va arriba, igual a AC igual a BC, o sea, todas las medidas de este triángulo pequeño van en los numeradores y las medidas de el triángulo proporcional se ponen en el denominador, pero digamos de este triángulo más grande todas van a ir en el denominador, así que tienen que ser las medidas primas, A', B' y C', y fíjense que si todas las que tienen prima pues están escritas en el denominador. Entonces digamos aquí habíamos dicho que proporcional, el lado AB es proporcional al lado A'B', por eso se escribe esta igualdad. Ahora con números es más fácil de entender. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver el primer ejercicio. Y el ejercicio ya les muestro. A ver. El primer ejercicio dice así. En cada figura se muestra un par de triángulos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cuáles serán proporcionales y cuáles no. Ahí miren, en la figura 1 tenemos este primer triángulo que es un triángulo de 24, 25 y 7, 12, 13 y 5, y ahí tenemos diferentes medidas. Ahora, para saber eso, me gustaría hacer un ejercicio, por ejemplo, con el caso 6, 8 y 12. Este mide 6, este mide 8 y este mide 12. Este mide 1.5, este mide 2 y este mide 3. Yo como sé si son congruentes sus ángulos y si son proporcionales. Entonces la proporcionalidad, como les decía, se mide con los fraccionarios. Por ejemplo, este lado es a este lado. Entonces, por ejemplo, 6 es a 1.5. Igual, este lado de 8, ya saben, en la parte de arriba va el
triángulo que estoy tomando, o sea, los lados de ese mismo triángulo van solo arriba. Si este es el triángulo que elijo como principal, entonces todos sus datos van a ir solo arriba. Y el otro lado es 12. Entonces 6 es a 1,5, como 8 es a 2 y 12 es a 3. Entonces fíjense que ahora estos datos de abajo son únicamente de este triángulo, porque así se mide la proporción. Y desarrollamos cada una de estas fracciones y nos tiene que dar lo mismo para saber la proporción. Si cada una de estas fracciones nos da lo mismo, quiere decir que es proporcional, pero si nos da diferente, quiere decir que nuestro triángulo no es proporcional. Entonces, por ejemplo, hacemos este primero. 6 dividido en 1.5, pues me da 4, porque 1.5 más 1.5, 3, más 1.5, 4.5, más 1.5 me da 6. Entonces al sumar 4 veces 1.5 me da 6. Ahora 8 dividido en 2 me da 4 y 12 dividido en 3 me da 4. Como los tres lados me dieron igual, quiere decir que este triángulo de acá sí es proporcional. Y ahí yo ya puedo ir deduciendo. Entonces la idea es que el triángulo esté ubicado de la misma forma. Por ejemplo, aquí. ¿Qué otro triángulo creen ustedes que sería proporcional? Si lo intentan así. Muy bien. El 2. ¿Por qué? Vamos a verlo. Están unidos por el vértice. Entonces, cuando hay dos triángulos así unidos por el vértice, ya sabemos que como son opuestos, esto es este mismo ángulo. Y como esta línea tiene esta misma dirección y se corta con esta que justo está en la misma dirección, tienen simetría. Entonces este sería 5, 5, 3 y 3. Y acuérdense de lo que nos decían aquí arriba, que un triángulo es semejante a otro si se cumple cualquiera de estos criterios. Y en este triángulo, en la figura 2, se cumple el siguiente criterio, que dice que dos pares de lados correspondientes son proporcionales. Entonces este 3 es a este 5, como este 3 es a este 5. Y los ángulos comprendidos son congruentes, es decir, que sean el mismo. Entonces este ángulo es igual a este ángulo, por lo tanto ya sabemos que sí o sí este ángulo que hay acá, como es el mismo, tiene triángulos que son semejantes. Entonces podemos decir que la figura 2 y la figura 4 son los triángulos proporcionales. Ya los otros los podemos analizar, pero digamos acá nada más empezando, este triángulo nos tocaría organizarlo para entenderlo, porque ahí está como al revés. Entonces la base sería 7 y si lo giramos, entonces este 5 quedaría aquí y este 3 quedaría acá, porque yo lo que estoy haciendo es rotar este triángulo. No le hago espejo, sino que lo roto. Es decir, es como si ustedes tuvieran, pues sí, básicamente, aquí en mi cámara les muestro. Por ejemplo, ustedes tienen un triángulo, ¿sí? Digamos que ahí tienen un triángulo y tienen el triángulo así. Este lado es de 7, este es de 5 y este es de 3. Entonces yo tengo que rotar mi triángulo. Este lado va a seguir siendo el de 7, este el de 5 y este el de 3. Porque no les puedo hacer, o sea, yo no le voy a hacer efecto espejo como voltearlo, sino rotarlo. Y cuando lo roto y comparo esas medidas, no me van a dar las mismas medidas. O sea, no van a ser proporcionales la una con la otra. Este sí se puede analizar así nomás,
pero al analizarlo uno se da cuenta de que sus lados no son proporcionales, porque por ejemplo 24 dividido en 12 me va a dar una proporción de 2 y 25 dividido en 13 eso no es 2, entonces ya sabemos que por ejemplo el 1 se descarta ahí, y así es como nosotros vamos descartando pues los otros ejercicios. Listo, y finalmente entonces vamos a ver el último ejercicio, que es el 13, que tiene que ver con los ángulos semejantes. Entonces ya se los paso acá. Entonces aquí tenemos este otro triángulo, este otro par de triángulos, y nos damos cuenta que es un triángulo inscrito en otro, o sea, un triángulo dentro de otro, y decimos sea ABC un triángulo, el punto D un punto de segmento AB, o sea, un punto que marcaron en el segmento AB, este es el segmento AB, y marcaron un punto llamado D, y E es un punto que marcaron en el segmento AC, entonces marcaron ese otro punto, y se unen esos dos puntos y nos forman el segmento ED. Cuando nosotros estudiábamos la semejanza entre triángulos, sabíamos que si yo cortaba un triángulo, por ejemplo acá más chiquito, va a seguir siendo un triángulo proporcional porque tiene las mismas direcciones y los mismos ángulos, es decir que este ángulo de acá es igual a este de acá y es igual a este de acá. Este ángulo pequeño pues siempre va a ser el mismo porque es el de cualquier triángulo, de este más grande o de este gigante. Y por ejemplo este triángulo de acá, este ángulo va a ser este mismo ángulo de D y este mismo ángulo de B. ¿Por qué? Porque la línea, como son paralelas entre sí, estas tres líneas van a cortar a la línea AB en diferentes puntos, pero con el mismo ángulo de inclinación, porque son paralelas. Entonces, como son paralelas, van a tener los mismos ángulos. Entonces, ya sea que yo corte acá o que corte acá o acá, todos estos ángulos van a ser siempre los mismos por la dirección de mis líneas. Y lo mismo, y este va a ser igual a este, a este, a este, a este. De eso se trata los triángulos semejantes. Y finalmente, entonces el ejercicio dice, si DE es paralelo a BC, bueno, cuando tienen una línea acá significa segmento. Entonces, si el segmento DE es paralelo al segmento BC, se puede concluir que AB, o sea, AB, es proporcional a AD. Sí, muy bien. Y también se puede concluir que BC, o sea, esta distancia BC es proporcional a DE. Entonces ahí estamos en lo correcto porque es como si separáramos los triángulos. Pero entonces en vez de tener números, pues tienen letras. Este va a ser, digamos, el segmento AD, E, y este va a ser el segmento, bueno, este va a ser el ángulo A, C y B. Entonces yo puedo decir que AD, que AB, que es el más grande, es a esta línea de AD, y que BC, o sea, esta línea,
BC es a esta línea que sería DE. O sea, esto está correcto porque si yo lo separara igual seguiría con esa misma proporción. Finalmente nos dice, porque el ángulo de AED, ahora otra cosa, aunque ya nos queda un minutito, al menos les explico esto y en la otra clase terminamos este ejercicio. Importante, cuando ustedes encuentren ángulo AED, siempre se están refiriendo al ángulo, pues porque nos están hablando de A, de E y de D. A, E y D. Entonces, ¿a cuál de los tres ángulos se refieren? Al que está en la mitad. A este ángulo. Entonces nos están hablando de este ángulo. Según eso, ¿aquí de qué ángulo nos están hablando? Si nos hablan del ángulo ABC. De B, muy bien, porque es justo el que está en la mitad. Entonces, bueno, listo, ya por hoy dejamos acá. Les guardo la grabación.